Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que son los complementos de las oraciones. Enumerámoslos primero con complemento directo, complemento indirecto y en el caso de complementos circunstanciales vamos a ver ciertos tipos y cómo poder diferenciarlos dentro de la oración. También retomaremos el tema del video pasado y vamos a hablar un poco otra vez de las categorías gramaticales, sobre todo en pronombre, adverbio y conjunciones. Espero el video sea de su agrado. Los objetivos para este video son identificar cuáles son los complementos directos, indirectos y circunstanciales dentro de una oración, diferenciar cuáles son los diferentes tipos de complementos circunstanciales que podemos encontrar, conocer qué es un adverbio, conocer qué es un pronombre y conocer qué es una conjunción. Comenzaremos explicando el complemento directo. El complemento objeto directo es aquella persona, animal o cosa en la que recae la acción del verbo. Este complemento suele seguir al verbo y no lleva ninguna preposición, exceptuando a la preposición a, que ésta se utiliza cuando en el objeto directo se evoca a una persona en particular. Este tipo de complementos siempre se va precedido de un verbo transitivo, nunca de un verbo intransitivo. ¿A qué quiero decir con esto? Los verbos transitivos son aquellos en los que necesitan una información extra para poder identificar el complemento objeto directo dentro de una oración. Nos podemos seguir 3 pasos. El primero es preguntarnos el qué más el verbo. Este es uno de los más comunes, sin embargo, no es uno de los más fiables, ya que nos podemos hacer esta pregunta tanto con verbos transitivos como con verbos intransitivos. El segundo paso sería pasar o cambiar el complemento objeto directo por los pronombres personales átomos. Estos son lo, la y le, tanto en singular como en plural. Hay que tener en cuenta también que el pronombre le no es muy común en Latinoamérica, se utiliza más en España. Como tercer y último paso es cambiar la oración para demostrarles cuál sería una oración con complemento directo y una oración que no la lleva. Tengo 2 ejemplos. En primera tengo el ejemplo Laura es mi compañera. En esta ocasión el verbo sería es y esta no sería una oración con complemento objeto directo. Mi compañera es un atributo. ¿Por qué pongo esta oración si no lo trae? En verdad es que nos podemos hacer la pregunta ¿qué es? Como les mencionaba anteriormente, podemos respondernos esta pregunta con varios verbos, incluyendo los verbos que nos especifican si es un complemento objeto directo. Otra opción u otro ejemplo que les tengo es Andrés pintó la casa. En este ejemplo sí tenemos un complemento objeto directo, sería la casa. El verbo es pintó, es un verbo transitivo. Y seguimos los 3 pasos que he mencionado anteriormente. En primera tengo la pregunta ¿qué pintó? Pintó la casa. En segunda la sustituí por un pronombre. Andrés la pintó, la oración tiene sentido. Y por último, paso la oración a una oración pasiva. La casa será pintada por Andrés o la casa fue pintada por Andrés. Siguiendo estos 3 pasos se cumple cuáles son las características de un complemento objeto directo y por ende podemos decir que la casa es el complemento objeto directo de la oración. Ahora hablaremos del complemento indirecto. El complemento objeto indirecto es aquel que señala a quién o a qué recae de manera secundaria la acción del verbo. Este siempre va precedido de la preposición a y cumple la función sintáctica de una construcción preposicional dentro de la. Para poder identificar el complemento objeto indirecto dentro de una oración tenemos 2 pasos. El primero sería preguntarnos a quién recae la acción del verbo. En segunda instancia es cambiar el complemento o ese que nosotros presenciamos que puede ser el complemento
por las preposiciones le y les. Ahora les mostraré dos ejemplos en donde vamos a comparar lo que es complemento indirecto y complemento directo. Tenemos el primero. La oración es saludé a mis tías. Podemos hacernos la pregunta ¿a quién saludé? Saludé a mis tías. Podemos cambiarlo por el pronombre. Podemos decir la saludé y les podemos decir les saludé. ¿Cuál es la diferencia o cuál es el problema con esta oración? A mis tías realmente sería el complemento objeto directo, no el indirecto. ¿Por qué? Porque nosotros podemos pasar la voz pasiva esta oración a voz pasiva y podemos decir mis tías fueron saludadas por mí. Y si ustedes vemos, en los pronombres utilizamos el pronombre la y en ningún momento es permitido hacerlo con las oraciones que contienen complemento de objeto indirecto. Ahora vamos con el segundo ejemplo. Escribiré una carta a mamá. Aquí sí podemos hacerlo, el cambio, cambiar el por pronombre, le escribiré una carta a mamá o le escribiré una carta y podemos preguntarnos a quién, a mamá. Recordemos que en el primer caso, como ya habíamos mencionado, en el complemento objeto directo puede ir precedido por una preposición siempre y cuando esté nombrando a una persona en específico. Para terminar con los complementos que podemos encontrar dentro de una oración, tenemos a los complementos circunstanciales. Los complementos circunstanciales son aquellos que, como indica el nombre, marcan la circunstancia en que pasa la acción de la oración. Estos no son necesarios dentro de la oración, estos simplemente abarcan o dan una información extra sobre la misma. Por ejemplo, pueden mencionar tiempo, modo, causa, compañía, lugar y puedo seguir con la lista. Una manera, al igual que con los otros dos casos anteriores, hay ciertos pasos que podemos seguir para poder identificarlos. Una opcional, no siempre va a funcionar, es tenerla o cambiarlo por un adverbio. No siempre funciona o no siempre se puede porque depende de la circunstancia de la que estemos hablando. En segunda instancia o segundo paso sería preguntarnos una pregunta en específico. Por ejemplo, si tenemos un complemento de circunstancial de tiempo sería cuándo y así sucesivamente. Y por último es suprimiéndolo de la oración. Como había mencionado anteriormente, no es necesario que se encuentre dentro de la misma para que ésta forme parte de la oración, simplemente da una información extra. Ahorita voy a mencionarles ciertos ejemplos de ciertos complementos o ciertas circunstancias que nos podemos encontrar nosotros en una oración. Tenemos primero, cortó el césped con machete. Este es un complemento circunstancial de instrumento y nos hacemos la pregunta ¿con qué? Con un machete y la suprimimos. Cortó el césped. La oración tiene sentido al decir que cortó el césped. Vamos por el siguiente ejemplo. Tenemos aquel año trabajamos mucho. Mucho sería el complemento circunstancial de cantidad. Y nos hacemos la pregunta ¿cuánto? Y si lo suprimimos de la oración, aquel año trabajamos. Tenemos también él acampa en el parque. Es un complemento circunstancial del lugar. Nos hacemos la pregunta ¿dónde? Al igual, podemos decir él acampa y la oración tiene sentido. Iremos a la piscina el lunes. ¿Cuándo iremos a la piscina? El lunes. Es un complemento circunstancial de tiempo. Y al igual, podemos suprimirlo, iremos a la piscina. Tenemos el juez llegó con la policía. ¿Con quién? Con la policía. Es un complemento circunstancial de compañía. Y si lo suprimimos dice, el juez llegó y tiene completamente sentido la oración. Roban por necesidad. ¿Por qué roban? Por necesidad. Es un complemento circunstancial de causa.
Pues en esta ocasión solo dice un verbo, pero tiene sentido la oración. Aunque solo sea una palabra, aunque solo sea un verbo, tiene sentido y podemos evocar un pensamiento o una idea solo con ese verbo. Y por último, tenemos el ejemplo de la saludó cortésmente. En este caso, sí podemos o nombramos un adverbio. Aquí sí lo podemos sustituir con un adverbio, como mencionaba anteriormente. Este es un complemento circunstancial de modo. En este caso nos respondemos la pregunta ¿cómo? Y si la suprimimos, le podemos decir la saludó y tiene completamente sentido la oración. Y no solo nos podemos quedar ahí, podemos mencionar un poco más, como los de finalidad o más. Ahora vamos a definir lo que es un pronombre. Un pronombre es una palabra variable que realiza la misma función sintáctica de un sujeto y este sustituye al mismo dentro de una oración. Ahora definiremos lo que es un adverbio. Se conoce como adverbio aquella palabra invariable dentro de la oración que puede llegar a modificar el significado de un verbo, de un adjetivo o de otro adverbio. Desde el punto de vista semántico, el adverbio expresa circunstancia de tiempo, modo, cantidad, duda, entre otros. Este tiene la función en el contexto oracional de complemento circunstancial y por ende responde preguntas como ¿dónde?, ¿cuándo? Desde el punto de vista morfológico, el adverbio es un lexema que no acepta otros lexemas. Sin embargo, hay adverbios que aceptan ciertos sufijos para definir como diminutivo, aumentativo e incluso para mostrarlo dentro de una categoría. Desde el punto de vista sintáctico, este es el núcleo de un sintagma adverbial y aparte puede cumplir la función de complemento circunstancial. El adverbio es una categoría gramatical muy heterogénea, donde podemos encontrar formas simples, formas compuestas, locuciones adverbiales e incluso adjetivos adverbializados terminados. Existen dos grados de adverbio, los comparativos, donde se comparan dos o más cosas, y los superlativos, donde demuestran un grado absoluto. Estos últimos pueden terminar en érrimo o ísimo. Las conjunciones son una parte invariable de la oración, por lo general no llevan tilde, y se definen como palabras o grupo de palabras que conectan a un elemento o más dentro de una. Las conjunciones coordinantes son aquellas que unen palabras, frases u oraciones que tienen la misma función sintáctica o la misma categoría. Las conjunciones subordinantes son aquellas que unen elementos que dependen de otros. Sin embargo, estos elementos son de diferente categoría gramatical. Como conclusiones para el video tenemos que el complemento es aquella parte que termina o da sentido a una oración. El complemento objeto directo nunca va precedido de una preposición, al menos que esta sea la preposición a. En el complemento objeto indirecto siempre será una construcción preposicional. El complemento circunstancial puede ser omitido de la oración y esta siempre tendrá sentido. El complemento circunstancial simplemente da una información sobre la circunstancia en que se está llevando a cabo la oración o a la acción del verbo de la oración. El pronombre puede llegar a ser el sujeto de la oración. También puede ser parte de una proposición dentro de la misma. Las conjunciones son aquellas palabras que nexan o unifican dos ideas para poder hacer una oración o dos oraciones que tengan sentido y sean coherentes con sí mismas. Y los adverbios son aquella parte de la oración que es invariable y podemos reconocerla fácilmente ya que muchos de estos terminan en mente.